de azul se movilizarán desde el salar, ardiente mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá sus manos. Que digan que había sido el promotor fuerte. Ahorita ya lo vi. Llevando la justicia y la razón, con fuego y con valor, He escuchado, me ha salpicado todo esto. al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Buenas noches, amigos y amigas vandálicas. Buenas noches, amigos y amigos de la gran familia azul y blanco. Buenas noches a todo el pueblo de Nicaragua que nos está oyendo a través de la Radio Corporación, la radio defensora de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Un símbolo en Nicaragua como es la Radio Corporación. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar platicando con el doctor Enrique Sáenz, analista político y económico desde San José, Costa Rica. Ahorita sobre la situación que lleva el país, la situación que lleva nuestra lucha que cada día que pasa vamos ganando, nuestra lucha cada día que pasa tenemos más aislados, cada día que pasa es un día más que resistimos toda esa represión, toda esa ofensiva militarizada por parte de la dictadura Ortega Murillo contra un pueblo que está mostrando cada día que pasa la valentía, el coraje, la determinación, la firmeza, la inteligencia necesaria para poder obtener lo que todos queremos, para poder obtener lo que más de 500 y pico de mártires dieron su vida durante estos últimos 14 meses, que es la democracia, que es tener elecciones libres y transparentes, para volver a crear un verdadero Estado de Derecho, donde encontremos la justicia que se merecen todos los mártires, todos los desaparecidos, todos los que injustamente se han tenido que ir al exilio. En fin, vamos a estar hablando ahorita alrededor con Enrique sobre lo que está pasando, sobre el impasse que hay, pero sobre todo sobre algo muy interesante, cómo debemos de continuar. Y se inició en Costa Rica unas reuniones a partir del domingo, donde se han filtrado varios videos, donde han habido reuniones bastante acaloradas, señalamientos, ideas, propuestas, lo que demuestra primero que el pueblo de Nicaragua sigue en pie de batalla y que el pueblo de Nicaragua no se da por vencido en su lucha, pero demuestra también que tenemos que trabajar en fomentar y establecer y solidificar esa unidad, una unidad que es indispensable para derrotar a la dictadura Ortega Murillo. Pero también esa unidad debe ser a base de que tengamos que aprender a escuchar todos los sectores, porque yo estoy luchando por una democracia, y la democracia significa que todos podemos tener derecho a tener diferencias de opiniones, y tenemos derecho a que se oigan nuestras opiniones, a que se escuche nuestras inquietudes y debatirlas, debatir con todas las inquietudes y las opiniones que tienen los demás. Y eso no significa que estoy promoviendo el divisionismo, no significa
que estoy contribuyendo a la dictadura de Ortega Murillo. Al contrario, por eso estamos luchando. Entonces tenemos que buscar la manera entre todos de expresarnos y aceptar las expresiones, de preparar e incentivar mociones, cabildear por esas mociones, como también aceptar la voluntad de la mayoría. Vamos a analizar toda esta lucha que ha demostrado, y cada día que pasa, la cantidad de actos heroicos y de héroes y heroínas que han salido por todos lados, dentro y fuera de Nicaragua. Ha sido también y que ha hecho que en un tiempo récord, porque a veces se nos olvida lo que hemos logrado. A veces se nos olvida que estamos luchando contra una dictadura armada, desalmada, que no le importa mandar a matar a su pueblo como ya lo hizo. No hay leyes en Nicaragua, no hay Estado de Derecho en Nicaragua, no hay ninguna institución a la cual se pueda recurrir en Nicaragua, donde si a la policía se le ocurre o a los paramilitares se le ocurre llegar a tu casa a las 2, 3, 4 de la mañana, llega a las 2, 3, 4 de la mañana a sacarte, y si se le ocurre balearte, te balean. Y no hay a quién va a recurrir, a qué autoridades va a recurrir. También hay que entender la frustración que puede existir y que existe en la cantidad de exiliados que hay por todos lados, y sobre todo en Costa Rica. ¿Cuánto? Entre 80 y 90 mil exiliados que, por más buena voluntad que tenga ya tenido el gobierno de Costa Rica para darle la mano a los nicaragüenses, están en condiciones totalmente adversas, inhumanas inclusive. Nicaragüenses durmiendo en la calle, comiendo de los basureros, enfermos, sin poder trabajar, sin recibir la ayuda necesaria. Entonces, cuando hay agrupaciones o personas que asumen los liderazgos, ya sea porque los nombraron, porque lo designaron, por X o Y razón, pero si han asumido esos liderazgos para negociar, también esos liderazgos conllevan unas enormes responsabilidades que significa velar por todos los sectores, porque todos los sectores entonces empiezan a depender de esas agrupaciones, de esos liderazgos, y espera que actúes en consecuencia de cómo ayudar a resolver esos problemas. Entonces, cuando la alianza cívica que fue nombrada por la conferencia episcopal junto con el gran capital de Nicaragua asumió la responsabilidad de liderar y llevar las negociaciones con el gobierno, y que poco a poco fue ganándose el respaldo de todo el pueblo de Nicaragua, igual que el reconocimiento de la comunidad internacional, eso significa que todo ese pueblo que está luchando en todos los sectores esperan ese liderazgo y esperan respuestas a ese liderazgo, pero no solo respuestas en la parte de la negociación, respuestas en las problemáticas que tienen actualmente, a diario. Por eso que nosotros veníamos sugiriendo, y lo hemos sugerido desde hace rato, no es ahorita, que la alianza cívica debería ir a los Estados Unidos a una gira a Washington a tratar de que la ayuda que está ahí para Venezuela, y que no se ha podido ir porque no la pueden meter a Venezuela, y que parte de esa ayuda se está perdiendo, puede mandarse esa ayuda a los exiliados de Nicaragua y Costa Rica. Pero lo tiene que hacer la alianza, que es la que tiene el reconocimiento internacional.
Ya quisiera poderlo, y nosotros hemos mandado cartas, hemos tenido llamadas telefónicas. Hoy tuvimos reuniones, mi hijo y yo, con personas referentes a ese tema. Pero nos dicen, es la alianza. Para que pueda tener eco, es la alianza. Entonces cuando los exiliados de Costa Rica le reclaman a la alianza y le dicen, ¿qué has hecho por mí? ¿Qué estás haciendo por mí? Y la alianza no le responde, entiendo la frustración de los nicaragüenses en el exilio. Pero eso no significa que sea justo los ataques viscerales y cobardes contra los miembros de la alianza. Porque uno tiene que estar en Nicaragua para saber lo que esa gente vive, lo que esa gente se juega a diario. No es fácil estar frente a una maquinaria de dictadura que no tiene escrúpulos y que no va a saber cómo va a reaccionar. Muchos hablan y proponen paro nacional contra desobediencia civil. Pero ¿cuál es la realidad de Nicaragua? ¿Cuántos de los que aquí dicen vamos paro nacional tienen negocio? Tienen empresas. Pero además, ¿qué tan efectivo va a ser? ¿Qué tanto va a costar ese respaldo? La última, olvidemos del último día, pero el último paro nacional que se hizo, no el último, el penúltimo, el 45% de los pequeños y medianos empresarios abrieron. No fue el Gran Capital el que lo abrió. Porque desgraciadamente la economía de Nicaragua, y lo vamos a tocar con Enrique Sáenz en este punto, es una economía que vive de la informalidad. Por lo tanto, el que no trabaja, el que no logra vender un día, no come. Así de sencillo. Lo que hace más difícil la situación de la efectividad de un paro nacional. Entonces no es solo de su playa hacer chimbomba. Yo lo hago en llamado, porque en las redes, en el internet, hay un intercambio, pongámosle, de opiniones bastante fuertes. Yo hago un llamado a la calma, hago un llamado a paciencia, hago un llamado a la tolerancia, hago un llamado a la unidad. Lo que menos podemos hacer ahorita es quebrantar esa enorme unidad que tenemos y que nos ha llevado a estarle ganando a Daniel Ortega. Está tan desesperado Daniel Ortega que no haya que hacer, que ahora ya está nacionalizando corruptos para ver si así puede tener voto, nacionalizando al expresidente de El Salvador y a toda su familia. Mientras decenas de nicaragüenses tienen que salir exiliados, él sigue dándole asilo y nacionalizando terroristas y nacionalizando corruptos. Y eso es parte de eso mismo, de que lo tenemos arrinconado, de que está derrotado. Entonces, hago un llamado a que tenemos que ser pacientes. Hay que tener paciencia. Me decía mi hijo Jaime Roberto hoy, hay que tener paciencia, pero no complacencia. Y es exacto, es correcto, es lo que él dijo. Y hago eso también un llamado a los miembros de la unidad, de la alianza cívica y pacífica. Escuchen el llamado, escuchen las propuestas.
acepten que tienen que ampliarse, que tienen que reforzarse, que tienen que fortalecerse. Y que haya rotación de actores no significa castigo para nadie, ni premio para nadie. Significa que uno va ajustándose de acuerdo a las circunstancias en que está. Pero más que todo, necesitamos la unidad. La unidad. Necesitamos concretizar una estrategia. El tiempo sigue pasando. Ya el paso que va, el 2021 está a la vuelta de la esquina. Y todavía exactamente creo que no hay una estrategia definida alrededor de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Lo que hay es un enorme espíritu de lucha, una enorme valentía, un enorme coraje, una enorme demostración de ese pueblo tenaz como es el pueblo de Nicaragua. Vamos a continuar con continuar con la cadena de oración y la lectura que nos dejó el Padre Tomás, que refleja realmente la situación en la que vivimos ahorita actual, y que dice Efesios 6, háganse fuertes, por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza, pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este país y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y permanecer firmes a pesar de todo. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atrajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según el Espíritu del Espíritu. Sepan velar para proseguir su oración sin desanimarse nunca. E intercedan por todos los hermanos. Rueguen también por mí para que cuando hable se me den palabras para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. Hasta encadenado soy embajador de este Evangelio, por tanto consígame de Dios la valentía para hablar como tengo que hacerlo. Tremenda lectura. Vamos a un cambio y regresamos para oír el análisis, comentarios y experiencia del doctor Enrique Sáenz. Vamos a un cambio y ya volvemos. Hola amigos y amigas de Miami, les saluda Moisés Gadea, cantautor nicaragüense. Quiero invitarles a una inolvidable velada musical el día sábado 3 de agosto en 1306. Juntos disfrutaremos de una noche íntima, de buena música e inolvidables anécdotas. Para comprar sus boletos solo sigan el link o llamen al 754-444-1390. Les esperamos. Declaro mi amor por Nicaragua. Con el doble de megas, al activar tus bonos con internet desde 50 Córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Ahora, abrir una cuenta de ahorro nunca ha sido tan fácil. La nueva cuenta online de BDF podés abrirla desde tu celular, tablet o computadora en tan solo minutos. Desde cualquier lugar, sin tener que hacer filas ni esperar. Con tan solo $10 o 300 Córdobas, activas tu cuenta y recibirás una tarjeta de débito Visa Internacional como esta, en la sucursal que tú elijas.
con la que podés retirar dinero en efectivo desde cualquier ATM BDF y hacer transferencias ACH gratis. Lo único que tenés que hacer es ingresar tu solicitud en bdfnet.com y no olvides tomarte tu selfie. Le encantan los selfies. ¡Qué rápido! Mi cuenta online está lista para activarse. Así de fácil abrí mi cuenta, en tan solo 3 pasos. Todas las cosas buenas comienzan con un selfie. Abrí tu cuenta online con BDF. BDF, simplifícate. Para compartir lo que más te gusta necesitas más datos. Por eso, duplicamos tus Super Packs desde 600 megas. Sí, seguimos agrandando tus megas por el mismo precio. Actívalos marcando *555 numeral. ¡Claro! Vos nos hacés mejor. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya con nosotros está nuestro invitado, el doctor Enrique Sáenz, analista político y económico. Doctor Sáenz, gusto saludarlo, amigo. Pareciera que la atención de la comunidad nica en Nicaragua y las noticias están saliendo más que de Nicaragua, de San José, Costa Rica. en los últimos 3 días, una reunión que se dio promovida por Hagamos Democracia, si no me equivoco, el domingo pasado, y una encerrona que se está dando los lunes y el día de hoy y el día de mañana, también alrededor del mismo tema, con líderes nicaragüenses en el exterior y en Nicaragua, reunidos en San José, Costa Rica, dividida por el diálogo interamericano, Diálogo interamericano, sí. De don Manuel Orozco, pero que escogido las personas de acuerdo a quien don Manuel Orozco decida que deben de estar ahí o no deben de estar ahí, volviendo a caer a la misma malla de siempre, pues, pero en fin. Comentarios alrededor de lo que está pasando en Costa Rica. Sí, mira, antes de eso, Jaime, porque ese, por así decirlo, el plato fuerte. Bueno, ¿querés que comencemos por la agenda y entonces llegamos después al final con esto? Sí, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad. Okay. Primero, para reconocer la entereza, la dignidad de los graduandos de la UAM. Creo que estos muchachos dieron una lección, la lección que revela el espíritu que anima a los nicaragüenses, principalmente a la juventud. De alguna manera, en lo que ocurrió ese día, retrata lo que ocurre en Nicaragua en el fondo. Por una parte, hay, como en toda universidad, un acto de graduación, lo programan en el Teatro Rubén Darío, los muchachos y muchachas y los padres y madres de familia, como es una universidad privada, pues aportan más de $600 para el acto de graduación. Van a ensayar al Rubén Darío como el régimen, haciendo ostentación de impunidad, escarceló y liberó al asesino confeso del estudiante brasileña. Entonces empezó a correr el rumor que los muchachos pensaban dedicar 1 minuto de silencio o algún tipo de homenaje a la compañera que había sido asesinada. Entonces, en un manotazo dictatorial, la familia gobernante, como se graduaba una nieta, como que si el Teatro Nacional Rubén Darío fuera de ellos, pues cancelaron el alquiler del teatro y con eso dejaron
a los padres, a las madres de familia, a los chavalos, a las chavalas, sin el acto de graduación. Entonces creo que buena parte de la población y quienes no lo vieron deberían ver la actitud valiente, digna de estos jóvenes y de estas jóvenes, y hay que decir más bien de estas jóvenes, porque la gran mayoría eran mujeres las que protestaban, evidenciando que en realidad aquí buena parte de la lucha ha recaído sobre las espaldas y el valor de las mujeres nicaragüenses, hasta que prácticamente obligaron al rector a hacer un acto de graduación improvisado que en realidad elevó la dignidad de estos graduandos, porque fueron a recibir sus juramentos, sus diplomas a como andaban, realmente evidenciando el rechazo a ese manotazo dictatorial de la familia gobernante y dejándolo en ridículo. Creo que ese acto de esta juventud hay que reivindicarlo porque retrata la madera y el espíritu de resistencia de la juventud y del pueblo nicaragüense. Y no solo eso, se pusieron también la bandera azul y blanco. Sí, fueron varios a firmar cómo recibían su diploma con su bandera azul y blanco. Creo que hay que hacerle un reconocimiento porque realmente las condiciones en las que está el país fue un acto de rebeldía, fue un acto de valentía, un acto encomiable que todos debemos reconocer. Una vez más demuestra el ejército la mentira de su imparcialidad en el actuar de lo que está sucediendo en Nicaragua. Por ejemplo, que el ejército es el principal dueño de la UAM. Es uno de los socios de la universidad, y no de ahorita, desde hace rato, es uno de los socios, de los dueños de la universidad. Y a propósito de militares, tampoco quisiera dejar pasar las declaraciones que dio el general Avilés. Después de más de un año de que estallara, que reventara la crisis sociopolítica, finalmente abrió la boca. Y creo que es una oportunidad para responderle con altura, pero con contundencia al general. Entonces, en primer lugar, el general se quejó de que había una campaña brutal en contra del ejército. ¿A qué le llama una campaña brutal? A que buena parte de la población en las redes, en los medios de comunicación, ha estado reclamando que el ejército desarme a los paramilitares. Y él llamó brutal a la campaña. Yo quisiera preguntarle al general cómo le llama, si le llama brutal a esos mensajes en las redes, a esas expresiones de opinión en algunos medios de comunicación, cómo le llama a la represión sistemática que ha impuesto el régimen y que ha provocado muerte, prisión, exilio, ocupación de tierras, etcétera. ¿Cómo le llama el general a eso? No es brutal, no es bestial, pero además el general dijo que él rechazaba el concepto de paramilitar, como que si el asunto de los paramilitares fuera un tema de filosofía, fuera un tema semántico, fuera un tema de conceptual, cuando todo el mundo ha visto por videos, por reportajes periodísticos, etcétera, a estos grupos paramilitares con armas de guerra masacrando al pueblo nicaragüense, y ni siquiera lo han hecho a escondidas, lo han hecho a luz pública. Y el general decía que él rechazaba que existieran paramilitares y decía que paramilitares existían en Colombia porque defendían intereses económicos, intereses políticos. Pues exactamente es lo que defienden. Aquí son intereses económicos. ¿Cuánto es el capital que tutelaba el Bancorp del patrimonio de la familia presidencial?
2.500 millones de dólares. Eso es lo que defienden, igual que en Colombia. Entonces no es cierto de que solamente en Colombia habían paramilitares. Lo que estos grupos defienden son intereses económicos e intereses políticos. Y decía también el general en tono amenazante que ya saben quiénes están detrás de eso que él llama una campaña en contra del ejército. Está bien que lo sepa el general, porque eso evidencia que los servicios de inteligencia del ejército pues están trabajando activamente aún en las redes. La pregunta es si sabe quiénes están detrás de esa campaña que él dice brutal. Gracias a los servicios de inteligencia del ejército, esos servicios de inteligencia del ejército no le han dicho quiénes organizaron, quiénes han financiado, quiénes ordenan a estos grupos paramilitares. No lo saben. Pero además, y esto quisiera leerlo, él dice que ya sabe quiénes están detrás. Y repetía y repetía que ellos solo se someten a la Constitución, a las leyes. Y voy a leer lo que dice el artículo 26 de la Constitución en su inciso 3. Dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a conocer toda información que sobre ella se haya registrado en las entidades de naturaleza privada y pública, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad se tiene esa información. Entonces habría que preguntarle al general Avilés, que él dice que cumple la Constitución y las leyes, si ya le informó a esos ciudadanos nicaragüenses que ellos tienen información, por qué la tienen y qué información tienen. Si no le ha informado a esos ciudadanos nicaragüenses, está incumpliendo la Constitución. Y finalmente, también hay que leer otra disposición que está en la Constitución, que dice lo siguiente, y lo voy a leer: no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que lo establecido en la Constitución. Y nosotros en todos los años anteriores hemos escuchado los comunicados de la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército dando cuenta de presuntos combates donde han muerto decenas de nicaragüenses, presuntos delincuentes, según lo han afirmado esas declaraciones del Ejército. Incluso recordamos los jóvenes, los hijos de doña Elea Valle, y entonces, pero de los paramilitares no hemos conocido de ningún caso. En consecuencia, yo creo, está bien, reconozco que aunque sea tarde, el general haya expresado su punto de vista, pero también nosotros tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista y decirle al general: si usted dice que cumple la Constitución y las leyes, cumpla con esas dos disposiciones constitucionales. Y me parece que así es como tenemos que relacionarnos con los funcionarios públicos, con respeto, con la ley en la mano, pero hablando cara a cara, diciendo nuestras opiniones. Enrique, efectivamente, además te dice también cuando ya, en primer lugar, definitivamente el hombre está dolido porque en un momento, y eso que fue una conferencia de prensa entre compadres, pues, porque ayer estaba platicando con periodistas independientes y ninguno fue invitado, pues, de lo que todavía queda en Nicaragua, ninguno fue invitado. Así que lo que hizo ahí fue un monólogo que él mismo en un momento dado se botó la gorra y se chichó, ¿verdad? Y además mintió, pues, porque él dice que la policía, que el ejército no está capacitado, ni entrenado, ni tiene los insumos para poder participar combatiendo actos delictivos. ¿Y qué es lo que ha hecho en los últimos 15, 20 años el ejército junto con la policía en el sector rural, usándole supuestamente que van a combatir
a la delincuencia contra los ganaderos, para proteger a los productores, el ejército ha hecho trabajo de policía. No me venga a decir que no lo han hecho, pues. Pero en fin, yo creo que todo el mundo está bien claro cuál es la posición del ejército y lo que ha jugado el ejército y lo que... Bueno, ahí no creo que no vale la pena ni siquiera. Veamos al siguiente punto. Vámonos. Yo igualmente no quisiera dejar pasar las acciones valientes de esta convocatoria que hizo la juventud universitaria para celebrar el Día del Estudiante y esta jornada que se cumplió el 25 de julio. Creo que ahí igualmente tenemos que extraer lecciones. Primero, lo que vos venís repitiendo todos los días, a toda hora, ¿verdad? Que es el espíritu de resistencia, el espíritu de lucha, el espíritu combativo de los nicaragüenses. Y segundo, el terror del régimen. Ese despliegue de fuerza descomunal, eso no es evidencia de poder, es una evidencia de temor, porque cuántos en realidad, por las mismas condiciones de represión, estaban haciendo lo que decíamos en otros tiempos, hostigamiento. Eran pequeños grupos, sin embargo, hicieron un despliegue descomunal, también evidenciando cuáles son las realidades de fondo de este país, que la inmensa mayoría de la población nicaragüense repudia este régimen y que ellos únicamente se sostienen por la fuerza bruta, por la bestialidad de las armas y por estos despliegues descomunales de fuerzas represivas. Creo que igualmente hay que reconocer la bravura de esta juventud, aunque había también adultos, hasta unos señores ya mayores aparecieron dando declaraciones y participando en las acciones, y creo que aunque a nosotros los que estamos en el exterior no nos corresponde, no tenemos autoridad para decir lo que hay que hacer internamente, cada quien hace lo que puede de acuerdo a sus circunstancias, pero creo que ellos evidenciaron que este mecanismo de dispersar, de hacer acciones en distintos territorios, en distintos lugares, entrar, salir, etcétera, eso los pone locos, como dice Jaime Arellano, ¿verdad? Los pone locos. Entonces creo que habría que planificar este tipo de actividades para evitar correr riesgos de enfrentamiento con la policía, pero igual hostigar, mantenerlos locos. Y el desgaste que está teniendo, me imagino que el desgaste de la policía o de los paramilitares es enorme ante un pueblo que está sacando energía y fuerza y valor y coraje desde el corazón, bro, porque eso se lleva la sangre, eso no se compra, eso no se alquila. Yo lo decía antes y lo vuelvo a decir ahora, que es el temple de las mujeres, realmente. Creo que Ortega tiene su destino ya establecido, porque realmente no ha podido doblegar el espíritu combativo de las mujeres y no va a poder doblegar. Y entonces uno ve adolescentes, jóvenes, menos jóvenes, más adultas, señoras de edad, con un vigor, con una elocuencia, con una contundencia expresarse. Parece que todas hubieran pasado por una escuela de formación política, porque todas tienen un discurso, un aplomo, una coherencia, una elocuencia al expresarse y una fuerza, un vigor. Realmente creo que para mí la principal garantía del triunfo es el papel de las mujeres nicaragüenses en esta lucha, su compromiso con la libertad, más allá del dolor que representa, hijos, hermanos, etcétera. Estábamos mostrando videos ahorita de las actividades del 25, la gente que se salió de la oficina, los carros que de repente sacaban una bolsa llena de chimbomba azul y blanco y la soltaban junto con la papeleta, o la gente, o
o los piquetes sorpresa que se arman ya, y ya uno sabe que en el centro Lafice, que en el centro BAC, que en diferentes lugares la gente sale, los trabajadores salen, y después se meten en carrera, y ya cuando llega la policía, ¿verdad? O aunque lo tenga rodeado la policía, ahí sigue haciendo sus manifestaciones. O sea, eso es lo que Ortega no entiende, y debería empezar a entender ya, es que esto no tiene marcha para atrás. Este pueblo no hay manera que va a desistir de lograr lo que tiene que lograr, que son esas elecciones para elegir nuevas autoridades, para que realmente se encuentre la justicia para todo el pueblo de Nicaragua. Yo quisiera rescatar algo, Jaime, porque esto sí lo sabe Ortega, aunque él no estaba en Nicaragua, que en la lucha contra Somoza se utilizaba mucho, y es una expresión que estuvo mucho en uso y que después fue quedando abandonada, que es el hostigamiento. Entonces allá en un barrio hacía unos disparos, entonces salía la guardia en carrera, pero cuando llegaba ya no estaba, ¿verdad? Después en otro sector se atacaba una patrulla o un cuartel y te replegaba, y cuando salían ya no estabas. Eso es desgaste a partir del hostigamiento. Ahora no tenemos, ni queremos violencia, ni queremos armas, pero por la vía pacífica también se puede hostigar, también se puede desgastar a las fuerzas represivas del régimen. Enrique, tocamos entonces, aprovechemos para tocar, porque uno de las cosas que está apostando la dictadura de Ortega Murillo es a la división, a la frustración, al desespero del pueblo, ¿verdad? Que el pueblo se frustre, se canse, se dé por vencido de estar resistiendo la represión, como la está sintiendo el pueblo de Nicaragua, o se desespere por la situación tan adversa que están teniendo una enorme cantidad de exiliados en el exilio, principalmente en San José, Costa Rica. Entonces, para que los nicaragüenses en San José, Costa Rica, digan, jodido, ya queremos volver, bueno, no importa si cualquier arreglo, busquemos cualquier arreglo, pero ya volvamos, ya queremos volver, necesitamos trabajar, necesitamos comer, para que los nicaragüenses en Nicaragua digan lo mismo. Y entonces eso es lo que está apostando Daniel Ortega, a la división y a la desesperación del pueblo. Por eso es que es muy importante lo que está pasando en Costa Rica, para aprender de ello. No para criticar un lado u otro, sino para entender por qué está sucediendo eso, aprender de lo que está sucediendo ahí, corregirlo, y de esa manera que nos sirva de base para mantener esa gran unidad que es básica para ganar. Tu reflexión alrededor de lo que está pasando en San José, lo que pasó el domingo, y lo que se ha desatado en las redes en estos momentos. Sí, mira, antes de eso, Jaime, aunque aquí en uno de estos martes, pues lo vamos a compartir como primicia, la vez pasada te decía que estamos concluyendo, ¿verdad?, con asistencia de gente especialista, un proceso de investigación, ¿verdad?, que incluye encuestas, focus group, grupos focales, etcétera. Todavía no está concluido, pero ya tenemos los principales avances. Y algunas de estas conclusiones tienen que ver, por un lado, que la gente está convencida que solo con Ortega fuera del poder, Nicaragua tiene futuro. Entonces se han hecho trabajos con jóvenes, se han hecho trabajos con mujeres y en mixto también. Y nos ha sorprendido el nivel de claridad que tiene la gente para entender que la situación económica, el desempleo, etcétera, etcétera, solo se puede resolver sin Ortega en el poder, y cómo la gente está informada del impacto de las reformas tributarias, cómo la gente está informada del impacto de la reforma a la seguridad social y por qué lo tuvieron que hacer para salvar un poco los huecos que ha dejado la corrupción. En realidad, alentador la comprensión. Cierto que Ortega está apostando al cáncer,
a la desesperación de la gente, pero no lo ha logrado, no lo logra porque es evidente para la población cuál es el origen de los problemas que hay. Dicho eso, pasamos al caso de Costa Rica. Nosotros aquí, en este programa, en estos conversatorios de los martes, hemos tocado varias veces ya, desde hace varios meses, la problemática de los refugiados políticos en Costa Rica. Y hemos dicho lo que vos decías en la introducción. El gobierno de Costa Rica ha tenido una política de puertas abiertas, pero eso no es suficiente. La gente come todos los días, necesita techo, como buena parte de los que llegaron aquí tenían un empleo, tenían unos ingresos y tuvieron que dejar familias, necesitan ingresos para mantener o a las familias que se trajeron o a las familias que se dejaron, y la situación en Nicaragua, quiero decir en Costa Rica, no es boyante. Y aquí hay que reconocer que esto no ha tenido expresiones más dramáticas y creo que no se ha reconocido lo suficiente. No ha tenido expresiones más dramáticas por la generosidad de los nicaragüenses residentes, sobre todo en Estados Unidos. Gente de pocos ingresos, de medianos ingresos, que se han echado a las espaldas esta cruz, manteniendo grupos, manteniendo casas, enviando alimentos, etcétera. Creo que realmente esa generosidad de gente que hace carne asada, fritangas, distintas actividades, desayunos para recoger fondos y enviarlo aquí, esa generosidad es la que ha impedido que esto adquiera niveles más dramáticos. Pero la gente se cansa, no es gente millonaria, no son gente acaudalada, y el problema es que todos los días ingresan más población. Solo solicitantes de refugio, el último dato público que dio Migración, son 68,000 que han solicitado refugio, pero hay un buen porcentaje que no ha solicitado refugio. Y con la tendencia que hay de ingresos a Costa Rica, las autoridades calculan que para los próximos meses fácilmente va a sobrepasar los 100,000 refugiados. Entonces, esa es una situación humanitaria urgente que requiere atención de la comunidad internacional, no solo del gobierno de Costa Rica. Entonces, esa situación de penurias, porque no tenés techo, o porque no sabes qué es lo que vas a comer mañana, o porque si tenés niños o niñas a tu cargo aquí, ¿qué es lo que van a comer esas criaturas? O la cuestión, si tuvieron la suerte de estar en la escuela, ¿cómo haces con los cuadernos? Bueno, eso provoca realmente desesperación en la gente. Y creo que ahí está una de las razones de esto que se produjo. Hay una desesperación y no tenés a quién expresárselo. Porque, bueno, el gobierno de Costa Rica no es nuestro gobierno y no podés entrar a hacerle reclamos al gobierno de Costa Rica. Digo, como no somos nacionales aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, las organizaciones internacionales pues no son fácilmente accesibles y entonces vienen los representantes de la Unidad Azul y Blanco, los de la Alianza Cívica, y es la primera oportunidad que tienen de que se les escuche, la primera oportunidad que tienen de que gente que ellos piensan que tienen autoridad o compromiso o voluntad de resolver los problemas, le escuche, le atienda. Entonces, yo creo que ahí está la otra razón. Realmente aquí han venido, y no quiero decir nombres,
miembros de la Alianza Cívica a actividades en Costa Rica, se han tomado fotografías y no se han dignado a tener una sola reunión con los exiliados. En esto, y no quiero mencionar nombres, sí hay que decir que Juan Sebastián Chamorro estuvo aquí con Azalia Solís cuando venían de Medellín. Antes Juan Sebastián también había tenido un encuentro virtual ahí por internet, pero uno comprende también que la gente que está en Nicaragua está abrumada por sus propias urgencias. Y bueno, es difícil, ¿verdad?, ponerle atención a todo, pero creo que la primera lección que debemos extraer de esta experiencia, llamémosle experiencia, que no ha sido grata, pero que podemos sacar provecho, es la necesidad de poner sobre la mesa y atender la problemática de los refugiados, que tanto la Unidad Azul y Blanco como la Alianza Cívica en su agenda incorporen en las gestiones internacionales, en las gestiones ante gobiernos, la OEA, la Unión Europea, el ACNUR, el Sistema de Naciones Unidas, el tema de atender a las penurias de los refugiados nicaragüenses. Y esa idea tuya de realizar un viaje expreso a Washington o con ocasión de otro viaje, ahí mismo en la embajada norteamericana en Managua o en la embajada norteamericana aquí en San José, y por supuesto también en Washington, mostrar esa realidad apretujante realmente para encontrar una solución. Entonces creo que esa es la primera lección. La problemática de los refugiados políticos nicaragüenses en Costa Rica es un problema nacional, no es un problema solo de los refugiados. Y no por eso que decía yo, Enrique, que la alianza, le guste o no le guste, cuando aceptaron asumir la responsabilidad, cuando lo nombraron ser la comisión negociadora, ellos asumieron un liderazgo que tiene enormes responsabilidades por todos lados. Y cuando ya el pueblo lo empezó a identificar, ok, ustedes son los que están representando a la oposición, ustedes son los que nos están liderando, eso significa un montón de compromisos, y uno de los compromisos es velar por todos los sectores. Porque si al fin y al cabo son la voz oficial de la oposición, son la voz oficial para la propuesta, como para los reclamos, para la ayuda, para buscar soluciones. Y ellos tienen que asumir esa responsabilidad. Por eso que decía yo también que no es cuestión de apartarte vos y ponerme yo, pero ellos lo que deberían de hacer es ampliarse más, reforzarse más y delegar más y de nombrar diferentes comisiones que bien pueden dar cuando el nombre de la alianza y no son excluyentes unas de otras. Mira, también hay que poner los puntos sobre la IE, y esto no es ninguna agresión a nadie, ¿verdad? Quienes están como negociadores, lo que tienen es una responsabilidad política, no es una responsabilidad burocrática, nada más y nada menos que han estado negociando el presente y el futuro del país. ¿Qué responsabilidad política puede haber más grande que esa? Entonces, vos no podés separar tu función como integrante de la mesa de negociación y tu función política, porque es esencialmente, totalmente política la función que están cumpliendo. Y eso te obliga a tener también un desempeño político. De hecho, es un liderazgo, porque la gente espera de vos que actúe en correspondencia con sus intereses y con sus aspiraciones. Si vos no estás en disposición, y es la primera vez que lo digo, si alguien no está en disposición de cumplir esa función y de afrontar las consecuencias que tiene, porque también tiene costos, te tienen que criticar, te tienen que cuestionar, te tienen que, bueno, lo que se ve en política,
pues es mejor que se aparte, ¿verdad? Porque aquí se está jugando no solo la comida, el hambre y el sufrimiento de los exiliados aquí, sino que el hambre y el sufrimiento de los nicaragüenses, porque la situación económica se deteriora todos los días en el país. Entonces, si no estás dispuesto a afrontar las consecuencias de la función política que asumiste, es mejor apartarse y dejarle el lugar a una persona que sí comprenda esa función y sus implicaciones. Y creo que esa es la segunda lección que se debe extraer de esto. Nicaragua, Ortega se equivocó al dar una respuesta a las protestas de la gente, porque no se dio cuenta que el país había cambiado, que el país ya no era el mismo, poco a poco, pero había cambiado. Nosotros, tanto los dirigentes de la Alianza Cívica, los dirigentes de la Unidad Azul y Blanco, como nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que darnos cuenta que ya Nicaragua no es la misma. Y que la democracia es un proceso de construcción, no cuando se vaya Ortega, sino que la democracia es un proceso de construcción aquí y ahora. Y la democracia implica tolerancia, la democracia implica respeto. Es decir, no es democrático que porque yo no pienso igual que vos te agreda, te ofenda. Eso no es democracia, ¿verdad? Pero tampoco es democracia que vos vengás, me escuchás y ni siquiera respondés, o me respondés con altisonancia. Entonces creo que de este ejercicio, esta experiencia, todos tenemos que aprender. Primero, el problema de los refugiados. Segundo, que la democracia es un proceso de construcción que todos tenemos que participar. Tercero, que quienes están a la cabeza de la Alianza Cívica y de la Unidad Azul y Blanco tienen un papel político, de liderazgo, quieran o no quieran. Y eso implica afrontar consecuencias. Y bueno, ese es el punto. Ahora vos, aquí hay mucho, y ahorita en los comentarios que hay, mucha gente cree que un paro nacional es la última alternativa que nos queda, o una alternativa que nos queda para hacer efectiva la lucha contra Ortega. Yo decía, y yo era uno al principio, me acuerdo de ese tiempo, que apoyaba la idea de una marcha nacional. Pero después yo me acuerdo que estuve, y lo he comentado en varias ocasiones, que estuve en una reunión, después de una de las marchas, de aquellas que logramos hacer, que me reuní con un grupo era alrededor de 250 vendedores, que me decían, mire, don Jaime, hemos oído usted del paro, y que vayamos a un paro y todo lo demás. Quiero que sepa, me dice que nosotros salimos a vender diferentes cosas, pues uno vendía cosas en los semáforos, otro vendía fruta, otro vendía otra chuchada. Y decía, quiero saber, pues, cuando se vaya al paro, ¿quién nos va a dar de comer a nosotros? ¿Quién le va a dar de comer a mi familia? Porque si yo no salgo a vender, no como. Y yo tengo que mantener una familia, unos 6, otros 8. ¿Me entendés? Entonces, como en Nicaragua el negocio, el comercio formal, sé solo menos del 20% era, y ahora anda como por un 10%. Un paro no es tan fácil de hacer, ni tan efectivo como para hacer. ¿O estoy equivocado? Sí, mira, yo recuerdo, tengo la edad para recordarlo, cuando la lucha contra Somoza, había una frase que se repetía por distintos lados, y decía, después de Somoza, cualquier cosa. Eso es lo que se decía, yo no sé si vos te acordás, después de Somoza, cualquier cosa. Pero resulta que pasado un poquito de tiempo, cualquier cosa resultó peor que Somoza, ¿verdad? Que no fue cierto que después de Somoza cualquier cosa, porque lo que pasó después, en la década de los 80, con la cantidad de muertes, confiscaciones y todo lo que ya sabemos,
pues el cualquier cosa resultó peor que Somoza. Creo que nosotros no podemos volver a cometer ese error, que la desesperación por salir de Ortega nos llegue a pensar que después de Ortega cualquier cosa es mejor que Ortega. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que prepararnos ahorita para la Nicaragua que vamos a construir después que Ortega se vaya. Entonces, con esto lo que quiero decir es que para derrotar a Ortega y construir una nueva Nicaragua, es cierto, será necesario un paro nacional, pero no solo un paro nacional, es insuficiente un paro nacional. Necesitamos tener una estrategia. ¿Y dónde está esa estrategia? No es evidente que está esa estrategia. Necesitamos tener unos liderazgos, aunque no querramos. Realmente, si es un equipo de béisbol, si es una cooperativa, si es un estado, si es un partido, si es un movimiento social, si es una asociación de hijas María, requiere quienes conduzcan, quienes ejerzan el liderazgo. Entonces necesitamos unos liderazgos definidos, ¿verdad? La vez pasada hablamos que qué alentador sería para el pueblo nicaragüense ver juntos a los liderazgos hablando la misma melodía. Pero incluso aquí en Costa Rica, esa fue otra lección, ni siquiera se volvían a ver, ¿ya? Es decir, no mostraron espíritu de cuerpo, no mostraron liderazgo colectivo, y eso es indispensable construirlo. Pero vos acabas de decir algo que es clave y que yo lo mencioné también en mi comentario. Necesitamos saber cuál es la estrategia a seguir. Y digo esto porque en una reunión que tuve el día de hoy, que fuimos a promover a ver cómo hacemos para activar lo de la ayuda, que salga la ayuda de Washington, que está para Venezuela, que una parte se dé para los exiliados de Nicaragua y Costa Rica. Nos topamos con alguien que trabaja en el equipo de uno de los senadores, y entonces empezamos a hablar de este impasse que hay ahorita, impasse que hay inclusive en los Estados Unidos, alrededor del tema de las sanciones, ¿verdad? Individuales, decíamos nosotros, y las sanciones para el país, pues, pero más que todas las sanciones. Entonces en una de esas me volvió a decir lo mismo que me dijeron unos expresos políticos que estuvieron aquí, que se reunieron, que se acaban de reunir. Me dice, el problema es, me dice, que ustedes mismos no se están poniendo de acuerdo, me dice. Aquí hay gente que ha venido de Nicaragua, que son parte de la alianza, ¿verdad? Que han venido a decir que no implementemos las sanciones, que demos un chance, que le demos un compás de espera a que Ortega se decida a sentarse a negociar. Entonces me dice, por un lado tienen ustedes un grupo pidiendo sanciones y otro grupo no pidiendo sanciones, me dice. Entonces, la verdadera cosa es que usted tiene que ponerse de acuerdo. Al fin y al cabo, el país de ustedes son los que van a sufrir las consecuencias o los beneficios de las decisiones que se tomen. Entonces ahí me quedé callado, volví a verle la cara a mi hijo, nos la volvimos a ver los dos juntos, y ahí ya no supe qué decirle. ¿Por qué le voy a decir? Bueno, pero eso te lo dicen en distintos lados, y el problema es que tienen razón, Jaime. El problema es que te quedas sin argumentos porque tampoco podés mentir. Entonces, para mí... Es que, ¿sabes qué? Perdóname, no creía. Fíjate que todavía me niego a creer que haya miembros del Azul y Blanco, de la Alianza Cívica, y miembros del Azul y Blanco, que anden pidiendo que no se apliquen por lo menos las sanciones individuales. Pero ya me lo han dicho tantas personas, y con tanto lugar, y con fuerza de conocimiento, y me garantizan, ¿verdad? Que jodido, pues ya tengo que creer. Ya no me queda otra más que creer que es cierto. Sí, pero supongamos que esas son acciones individuales de personas. Vamos a asumir que no ha sido
orgánicamente la alianza o la alianza cívica quien lo ha solicitado, pero eso lo que te denota es la necesidad de tener una estrategia compartida, y vos no puedes tener una estrategia compartida si no tenés unos liderazgos, y no puedes desarrollar esa estrategia compartida si no tenés organización. Entonces nosotros necesitamos organización, estrategia, liderazgos y una propuesta de cambio. Entonces, en ese marco, y entonces ya puedes decir, bueno, ahora vamos a solicitar todos, vamos a enviar a tal país o a tal organización con 500 firmas de nicaragüenses connotados solicitando esto o pidiendo lo otro, etcétera. Y vamos a llamar a un paro nacional, y entonces vamos a pedirle a la asociación de tal cosa, a la asociación de tal otra, etcétera. Lo que quiero decir es que el paro nacional no podemos convertirlo en un mito, ¿verdad? Mágico que lo va a resolver todo. Es necesario, pero si no es acompañado de otras acciones, y digo, por ejemplo, y cada cosa en su momento, porque una estrategia también se va ejecutando en el tiempo. Por ejemplo, si no le han dado, que por lo menos hasta junio, no le habían dado el 5% de ajuste salarial a los trabajadores del Estado, si no le habían dado, de acuerdo al último informe de Hacienda, las transferencias municipales a las alcaldías para obras e inversiones, si el régimen está tocado con el presupuesto, bueno, probablemente sea más efectiva una moratoria fiscal que un paro nacional, ¿verdad? Solo estoy diciendo que hay distintos instrumentos, distintas opciones, pero que solo pueden ser efectivas si se enmarcan en una lógica, si se enmarcan en una estrategia. La vez pasada me decía el dueño de una farmacia que participó en el último paro, ¿verdad? Y que le cerraron la farmacia. Le cerraron la farmacia por 2 semanas. Después lo hicieron, se la devolvieron, lo hicieron pagar una multa de creo que 15,000 o 20,000 córdobas, ¿verdad? Pero que a un pariente de él que tenía otra farmacia no se la devolvieron, la cerraron. Entonces, y ya sabemos que hubieron varios negocios que fueron confiscados de esa manera. ¿Cuál es la diferencia entre llamar a un paro nacional y llamar a un paro de consumo? Bueno, el efecto al final es el mismo, porque en esto, en primer lugar, el impacto es político, de ver cuánta gente respalda esa acción política. Y la manera de ver el respaldo es que no haya nadie en la calle, Así que es. no haya nadie en los centros comerciales, que no haya nadie en los expendios, en los comercios, etcétera. Entonces, Que no haya nadie comprando guaro, que no haya nadie comprando nada. Entonces, al final, lo fundamental, y así fue el último paro, hubo comercios que por distintas razones abrieron a la remolca, pues, porque sabían a lo que se exponían. Pero si la gente no va a comprar, a mediodía cerrás, porque ya no llegó nadie. Pero, lo repito, nosotros no podemos convertir esto en un mito mágico que con eso se va a resolver todo. No, necesitamos una estrategia que combine distintas formas de lucha, ¿verdad? Pero además que sepamos qué es lo que va a pasar después, porque hay gente que no participa porque dice, bueno, y después de Ortega, no solo la comunidad internacional te lo dice. Entonces se necesita presentarle a la gente cuáles son los cambios que se van a impulsar, por qué la condición de vida de la gente va a mejorar. Estamos claros que con Ortega en el poder la situación no va a mejorar, porque no va a haber inversión, porque no van a haber empresas que se abran, porque no va a haber cooperación internacional, etcétera. Pero eso no basta. Tenemos que decir que con Ortega va a haber más desempleo, más pobreza, menos actividad económica, más empresas cerradas,
pero tenemos que decir que con un nuevo gobierno va a haber más empleo y cómo lo vamos a hacer. Va a haber más actividad económica y más extranjera y por qué. Es decir, a la gente hay que darle esperanzas fundadas, ¿verdad? No quimeras. Hay que darle aliento con propuestas realistas de cambio. ¿Quién lo está haciendo? Y eso solo lo puede hacer una organización política. Si quienes están en la organización que sea piensan que su función es burocrática y no es política, pues que hagan el favor de irse a sentar en una hamaca o acostar debajo del palomango de su casa y estar tranquilo viendo los toros de largo, porque estos toros se torean y y la tauromaquia con estos toros, ¿verdad?, exige unas actitudes distintas. Vea, antes de entrar a los comentarios finales, me estoy acordando de lo de la UAM que acaba de pasar ahorita, y yo creo que aprovecho, hago un llamado, porque ahorita el gobierno está desesperado de tratar de hacer creer que las cosas están volviendo a la normalidad, y ahorita está organizando el concurso de Nicaragua. Y yo creo que no hay que apoyar al concurso de Nicaragua. Es más, hay que hacerle un llamado a todas las muchachas que están compitiendo ahí para que no compitan. Porque competir en el concurso de Nicaragua es ayudarle al gobierno de Ortega a vender una mentira. ¿A qué más? ¿Qué va a ir a representar? ¿A la Nicaragua de Ortega? ¿A la Nicaragua de la dictadura, a la bandera rojo y negro? Eso es lo que van a ir a representar. Bueno, yo creo que hay que boicotear ese concurso. Las muchachas deben de renunciar a participar en ese concurso, igual que ahorita, porque ya viene el 1 de agosto y el 10 de agosto. ¿Cuál es? Que la gente sale a ver guaro y se va a las más, se va a la playa y todo lo demás. Olvídese, si realmente eso significa ayudarle a Ortega, ayudarle al gobierno de Ortega, ¿verdad? Nada está normal. O sea, creo que todos esos son mensajes que ayudan y contribuyen a la causa y a volver loco el gobierno de Ortega. Perdóname, Enrique, está interrumpido. Sí, mira, antes de despedir el programa, yo quisiera mencionar que el Banco Central publicó el informe sobre las remesas familiares del primer semestre. De acuerdo con ese informe, las remesas en el primer semestre redondearon 800 millones de dólares. Es decir, si siguen a ese ritmo, van a superar los 1.600 millones de dólares, porque en el segundo semestre crece el ritmo de las remesas. Entonces, creo que no ha sido suficientemente valorado el trabajo, el sacrificio de estos migrantes nicaragüenses en Estados Unidos y en Costa Rica, con su aporte a las familias, con su aporte en general a la economía del país. Y solo te doy dos datos, ¿verdad? Los nicaragüenses con su sacrificio, con su trabajo, equivale al 80% de lo que el gobierno tiene previsto recaudar en impuestos en el 2019. Representa el 12% del Producto Interno Bruto en Nicaragua. Esto tal vez para que se entienda, si Nicaragua produce, por ejemplo, $1,000, lo que aportan los nicaragüenses en el exterior es el equivalente a más de $120 de esos $1,000. Y vos que ahora estás, bueno, ya estuviste antes, yo tuve la experiencia reciente de haber estado en Miami, de haber estado en California, de ahora estar en Costa Rica, y realmente uno no tiene idea cuando vive en Nicaragua que, bueno, antes de la mecateada que se pegan los nicaragüenses con 2 y hasta 3 turnos
para poder enviar a su hijo, a su esposa o a su marido, sea varón o mujer, los $100, los $200, para que se mantengan, para que vivan, para que coman, etcétera. Creo que ese papel, porque seguramente vos has visto allí una mujer que trabaja en el día como mesera, después en la noche va a cuidar a un señor y el tiempo que le queda libre va a limpiar en una casa hasta 3 jornadas. Parece mentira, ¿verdad? Pero que trabajen 2 jornadas en Estados Unidos no es nada inusual, y que ni siquiera tengan derecho al voto. Y creo que nosotros, Jaime, podríamos impulsar una campaña para señalar un día, el Día del Migrante Nicaragüense. En El Salvador hay, para por lo menos hacer ese homenaje, y a lo mejor nuestro migrante excelso, nuestro gran migrante fue Rubén Darío, ¿verdad? Y entonces a lo mejor podríamos escoger el día que Rubén Darío salió a recorrer el mundo de Nicaragua y después volvió ya convertido en una gloria universal. Ese día que Darío salió de Nicaragua a recorrer el mundo y a darle gloria al país, podríamos promoverlo como el Día del Migrante Nicaragüense, y cuando nos toque estar en el gobierno, pues confirmarlo, que ese es el Día del Migrante, para empezar a reconocer ese trabajo, ese sacrificio de los nicaragüenses en el exterior. Bueno, Enrique, hemos llegado al final del programa. Nuevamente te agradezco, ¿verdad?, tu participación, como siempre bien acertada. Coincidimos en muchas cosas, seguimos todos los martes hasta que estemos de regreso en Nicaragua, celebrando el regreso de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. A los amigos nicaragüenses que nos están viendo, solo les digo una cosa: vamos ganando, sigamos, mantengámonos unidos. Hay que fortalecer la unidad. Eso no significa que no tengamos derecho a criticar, que no tengamos derecho a tener nuestras opiniones, que no tengamos derecho a exigir. A los miembros de la Alianza Cívica tienen que aprender que con la responsabilidad que ustedes aceptaron al ser designados en los puestos en los que están siendo designados, entre esas responsabilidades decía asumir, tener que responder a las inquietudes de todo el pueblo, que ven ustedes lo que están guiando a la oposición en este país. Hay que resolver la problemática de los nicaragüenses en el exilio en Costa Rica, y es una de las alternativas que es, y lo vuelvo a decir y lo vengo diciendo desde hace varios meses, hay que ir a Washington. En Washington hay una cantidad de ayuda que ya está ahí lista para ir a Venezuela, y que no se ha ido a Venezuela porque Maduro no la debe entrar. Pues un porcentaje de esa ayuda puede irse para los 70, 80 mil exiliados que hay en Costa Rica, y eso ayudaría enormemente con medicina, con ropa, con alimentos, para que los nicaragüenses tengan un poco de apoyo para lo que necesitan, porque están viviendo condiciones inhumanas. Pero más que todo, entonces, los que están dirigiendo, acepten la crítica, acepten las recomendaciones, ábranse, fortalezcanse, háganse fortalezcanse con otros sectores. Y a los que están reclamando, también no es correcto y no es justo que difamen y denigren a aquellos que en Nicaragua se la están jugando la vida a diario. No es fácil luchar contra una dictadura armada donde no hay Estado de Derecho, donde no hay leyes, y que además sabemos que no les tiembla el pulso para mandar a matar. Esas son realidades. Entonces ya sabemos, ya lo hemos vivido, y a pesar de eso, en un tiempo récord le vamos ganando a la dictadura. Lo tenemos loco, cada día está más acorralado. Entonces mantengamos la unidad, mantengamos ese coraje, esa firmeza, ese valor. No olvidemos lo que hemos logrado, protejamos lo que hemos logrado, reforcemos lo que hemos logrado y unámonos más. Y al unirnos más vamos a seguir avanzando. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.
Hola amigos y amigas de Miami, les saluda Moisés Gadea, cantautor nicaragüense. Quiero invitarles a una inolvidable velada musical el día sábado 3 de agosto en 1306. Juntos disfrutaremos de una noche íntima, de buena música e inolvidables anécdotas. Para comprar sus boletos solo sigan el link o llamen al 754-444-1390. Les esperamos. Declaro mi amor por Nicaragua como... Con el doble de megas, al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua.